Hola, bienvenidos de nuevo a Tenidos Cars, amigos míos, fans míos. Hoy tenemos un coche que, bueno, ya batimos una vez el récord de velocidad en Autobahn con un coche de serie, es el Abarth 595. Y hoy vamos a hablar de las cosas que a mí me gusta de este coche y de las cosas que no me gusta nada. Así que prepararos los de Abarth y sacar la lista porque la lista sí que engorda. Por si no habéis visto, es que lo tengo tuneado, ¿ok? Ya le metí esa pegatina, pero bien. Así que bueno, vamos a empezar, no vamos a hablar como media hora y vamos a pasar directamente al grano. Bueno, aquí tenemos, señores, el 595 Abarth pista con un motor pequeñito de 1,4, 165 caballitos. Es un coche muy molón, pero en el mismo tiempo os diría yo que tiene de todo, ¿vale? Tienen cosas positivas y cosas negativas. Así que es que no sé por dónde quieres empezar. La bella máquina italiana. Bueno, pues ahora mismo vamos a empezar por las cosas negativas de este coche. Bueno, así que vamos a pasar al interior de este coche y os voy contando, amigos míos, porque una cosa que yo no lo entiendo y no lo entendí nunca. Vamos a encender un poquito la luz. Bueno, ya tenemos la luz encendida. Es este detalle, yo creo que vosotros también lo podéis ver. ¿Qué pinta esto de 500? Vale. Y bueno, empezando por aquí, este logo de 500, vale, sí, está montado en el chasis del Fiat 500, pero por lo demás no se entiende nada. Bueno, lo voy a encender aquí para que veáis un poquito el interior. Bueno, si gran cosa no hay de coche. Esto no me gusta absolutamente nada. Abarth, tomar nota. Esto para el próximo Abarth tiene que salir fuera porque no pinta absolutamente nada. Eso es Abarth, es exclusivo, no pinta absolutamente nada. El plástico de muy mala calidad, por cierto. Vamos a empezar por el screen. En los altavoces de este coche, el equipo de sonido es que es una basura, pero de A a Z, ¿vale? O sea, una basura, pero de la más grande del mundo. No me lo esperaba, está bien, tengo problemas con los altavoces de atrás, así que lo voy a llevar a Abarth porque también le toca el servicio del coche. No sé lo que costará y ya lo veremos. Los frenos, los discos de frenos de muy mala calidad. Ya tengo, bueno, como podéis observar de nuevo, tengo 28.514 kilómetros, ¿vale? Y es que los frenos están comidos. Los frenos de atrás, la pastilla, los discos, todo están comidos. No sé. Luego también tengo un problema con la marcha atrás. Cuando estoy metiendo la marcha atrás no entra para nada. Tengo que pulsarlo 3 o 4 veces porque está comida, ¿vale? La marcha atrás, yo no sé si es la caja de cambio, ya lo veremos, que hasta ahora no me ha dado ningún fallo, pero es que es más guapo, madre mía, es que es bonito, ¡pua! A morir. Es el coche más ligón, eso sin duda, con este verde que es como lime, pero es que, claro, es que si lo miramos de aquí, tiene un color muy diferente frente a este de aquí y ya a la oscuridad como se está volviendo el color con más fuerza. Aparte de eso, es un coche que sí que me gusta recomendarlo desde todo mi corazón, pero hay cosas como la tracción en este coche es muy complicada, ¿vale? Es un coche, si lo recomiendo para los novatos, me va a decir la gente que dónde voy, ¿vale? Con 165 caballos, desde un principio, son muchos caballos para un principiante. Sí, podía empezar con un Fiat 500, ¿vale? De la misma gama, con menos caballos, y ya con el tiempo ya que se vaya pasando a la Abarth. Es un coche que te puede matar, no es ninguna broma, ¿vale? Es un coche que pierde si los neumáticos no están bien calentados, no tiene absolutamente nada de agarre. En lluvia, a gran velocidad, nada de agarre. O sea, hay que tener mucho cuidado con él y mucha experiencia porque este coche te mata, ¡pum!, en un plis flash, ¿vale? ¿Qué cosas positivas tiene este coche? Hombre, de consumo os voy diciendo, en ciudad, respetando los límites, porque respeto los límites, me está haciendo 4,5 más o menos, ¿vale? Si lo pisas en autobahn a partir de unos, digamos,
180 kilómetros por hora ya te está comiendo bastante. Otra cosa también, bastante, cuando digo bastante, estamos hablando de 18 litros easy, ¿vale? Otro fallo que esto también de aquí es que se fue. Pedí cita también, eso me lo tiene que cambiar en las dos partes. O sea, el plástico super cheap, made in Italy, bonita, bella, bella, bella. No lo sé. Ah, por cierto, cuando había pedido las piezas, todavía estamos en cuarentena, todavía estamos con el corona, y me dijo que tardaba, por estos señores, Abarth dijo que tardaba aquí en Colonia, Alemania, me iban a tardar 3 semanas a traerme 2 plásticos. Es que no es ni medio normal, pero bueno. Cosas buenas de este coche: turbo número 1, muy buen turbo, sonido extraordinario, o sea, te saca un sonido, luego lo voy a arrancar el coche para que lo vayáis escuchando vosotros también el motor, y es que el look que tiene, no encuentras nada igual como City Car, que te puedas divertir, que puedas correr con él, así que viene como muy completito. Ah, por cierto, no estaría de mal si te suscribieras a mi canal, ¿vale? Y activarías también la campanita, y a lo mejor, mira, puedes compartir el vídeo con tu primo, con la prima, con el padre, con la abuela, con quien quieras, ¿vale? Porque es un coche molón para todas las edades, no hay diferencia chicos o chicas. Es un coche que prácticamente es que viene muy completo. Bueno, tiene 2 o 3 fallos. La amortiguación de este coche también top, súper buena, o sea, muy recomendable. Y es que por lo demás es que está perfecto, perfecto, perfecto. Las plazas de atrás también hay como bastante sitio. Por aquí es plástico, pero es normal, ¿vale? Porque no ha costado tampoco mucho dinero. Pero sí que tienes bastante espacio adelante, bastante espacio hacia atrás. Y bueno, señores, por aquí también te puedes dejar el teléfono móvil. Ya tienes el adaptador que en un momento dado lo puedes cargar. Bueno, por aquí tienes esta guantera que no está mal. Así que si me preguntáis ahora si vale la pena gastarse el dinero en un Abarth, por supuesto, muy recomendable. Yo creo que es el coche trend, y yo creo que no haya gente que no me han parado por la calle que me vaya preguntando cuánto cuesta este coche, cuánto cuesta el mantenimiento de este coche, el consumo y todo eso, y aparte del color que es muy bonito, ¿vale? O sea, no me puede decir nadie. Alguna gente habrá que dirá, no, pues es que a mí me gusta el rojo, es que se volvió como muy trend en toda Alemania, todo el mundo quiere un Abarth, y es que es uno de los coches que sí que te lo recomiendo. También abajo te voy a dejar el link donde me compré este coche. Si estás en Alemania y quieres comprarte un Abarth, esta gente son muy profesionales, te lo recomiendo también, ¿vale? Que vayas entrando en su página y vayas mirando las ofertas. Así que sin más comentarios, vamos a arrancar el motor y vamos a escucharlo. A ver, bueno, aquí tenemos, ese es el sonido normal. Lo estoy acelerando hasta 4000 y no hay problema. Y es que aquí ya le echamos al Sport, y escuchar esto. Así que nada, fanáticos míos, fans míos, espero que os ha gustado este vídeo de hoy, ha sido interesante para vosotros. Dejar vuestros comentarios abajo, suscribiros a este canal, compartir el contenido también con otras personas que están interesadas, o si quieren alguna información. Y te voy a dejar también a continuación el vídeo completo, full, de este vídeo de review que hicimos en Autobahn, cómo batimos el récord con este coche de velocidad de ser sin ningún soft, sin nada, sino como viene desde la fábrica, y es que nos lo pasamos súper grande. Te lo voy a dejar al final, ¿vale? Y no te olvides también de ver mi lista de shorts que también hice con este coche. Así que cuidaros mucho, nos vamos a ver en el próximo vídeo de The Nearest Cars. Chao, chao.